Más información en minuto1.com. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, época de paritarias y siempre es la puja en la paritaria entre los trabajadores y los empresarios o los empleadores. Los empleados, a través de sus sindicatos, están pidiendo arriba de 40% de aumento salarial. Y los empresarios están diciendo, no, 40 es mucho, 40 es mucho. Hoy salió a hablar Héctor Méndez, el titular de la UIA, y realmente se armó un revuelo tal que Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, y Randazzo, el candidato a presidente de la República y ministro del Interior, le saltaron a la yugular justamente, diciendo lo que quiere Méndez es terminar con la paritaria, que no haya paritaria. Este es el eje del debate en estos momentos. Jorge García tiene más datos. Eduardo, bueno, toda la polémica en torno a la ley de convenciones colectivas de trabajo, esta negociación que se da justamente entre los trabajadores a través de sus gremios y los empresarios a través de las cámaras. En este caso es la UIA, o el jefe de la UIA, Unión Industrial Argentina, es la cámara más poderosa del país. Si bien hay otras, es la más representativa. Si tienen ganas de opinar y el tema, porque ustedes están negociando o saben de alguien, a ver qué les parece este debate que vamos a estar presentando. Si quieren, tenemos un hashtag que es Paritaria 2015. Pueden hacerlo con el @minuto1con o @c5n con. Este es un poco el panorama que tenemos en este momento. El gobierno criticó las declaraciones del titular de la UIA. En este caso está justamente Randazzo, está Recalde y está el ministro Carlos Tomada. Ahora bien, revisemos un poco. Tenemos un artículo aquí en Ámbito Financiero, ámbito.com. Dice lo siguiente, Héctor Méndez. En un país normal, las paritarias dejarían de estar. Y hace una vinculación acerca de la situación económica, la inflación, y que habría que mirar a los países vecinos. Y él dice, no más de 20%, lo que tendría que otorgarse en esta negociación paritaria. Así que, a partir de eso, fija un techo. Siempre se habló del techo que lo fijaba, en este caso, el gobierno, vinculado al tema del impacto de la inflación. Ahora son los empresarios que dicen, no, 15/20%. Miremos, para tener en cuenta, a ver, no hace mucho tiempo, digo porque Héctor Méndez es el titular de la UIA, pero tiene diálogo con los gremios, con Hugo Moyano, con Antonio Caló, y en este caso, hace poco, jueves 19 de marzo, hubo un encuentro con el sector de los gremios que iban justamente a hacer la medida de paro. En ese momento fueron a discutir justamente cuáles eran las posiciones, o a ver qué opinaba cada uno. Y por eso ahí vemos justamente a Maturano, vemos a Roberto Fernández, a Juan Carlos Smith. Digamos, tuvo una situación de que había diálogo. Este es el esquema de... Cuando hablamos de la Unión Industrial Argentina, ¿de qué estamos hablando? El Comité Ejecutivo, no sé si se alcanza a ver, pero justamente el presidente es Héctor Méndez. Tenemos a Luis Besnaza, que es representante justamente de Techín, es vicepresidente primero, vicepresidente segundo José Urtubey, que trabaja en celulosa. Bueno, tenemos a Kaufman Brea, a Daniel Funes de Rioja, a Guillermo Moretti, por mencionar algunos de los que integran. Digamos, justamente es ahí, esta Cámara donde se toman decisiones, fueron los que hicieron crítica a los acuerdos con China, bueno, algunas otras cosas. Cierro con esto, para que tengan ahí un poco la idea. ¿Quién es Héctor Méndez? Para ver, digamos, el gobierno a quién está justamente interpelando por estas horas. Héctor Méndez es una persona, un empresario bastante importante de la Argentina, que tiene muchas inversiones, sector inmobiliario, pero la empresa más importante y que justamente lo lleva a la UIA es Conarsa, que es una empresa vinculada al plástico y produce justamente contenedores en la Argentina. En algún momento tuvo alguna inversión en Brasil. Así que es una persona que se lo define dentro de lo que es el esquema de los industriales en nuestro país, aperturista y liberal. Pero bueno, todas esas discusiones que se dan dentro de un esquema. Así que ese es el panorama que tenemos entonces en esta tarde. Vamos a escuchar a ver qué decía Héctor Méndez hoy. Yo creo que no se puede hablar de atraso, primer punto, no hay atraso. No vamos a aceptar el atraso porque no hay, porque va a haber la recomposición que ha habido en cada tiempo y ha sido exactamente la que se ha manejado. Segundo, la inflación futura es también, como su nombre indica, futura, tiene un grado de desconocimiento que no podemos asegurar. Si usted me dice que es 43%, le digo que es un disparate. Y si yo le dijera que es un 10%, usted me diría que yo también. Es otro disparate.
Entonces yo creo que será un número hoy donde nosotros arrancaremos imaginando que será entre un 15 y un 20% máximo. En un país normal, digamos, este nivel de inflación, con lo cual la paritaria dejaría casi el periodo efectivo de la discusión. Este es el tema. Fíjese los índices de inflación de los países vecinos y no vecinos, del mundo en general, y entonces la discusión es mucho más fácil. Nos toca bailar con la más fea, con un país cuya moneda se deteriora a toda velocidad. Cuando se deteriora la moneda a esa velocidad, lógicamente las paritarias son siempre antipáticas. Entonces, lo que es una política de Estado que fracasa, nos complica a nosotros, los empresarios y a los trabajadores, en esa discusión que no debería existir si tuviéramos valores razonables. De hecho, les digo, somos uno de las zonas promedio de trabajo más cara de la región. Bueno, Eduardo, como lo escuchamos, bastante crítico, en este caso Méndez, titular de la Unión Europea, dice una política que fracasa, está hablando justamente de las paritarias. Siempre recordamos, las paritarias está bajo una legislación, una ley, la 14250, convenciones colectivas de trabajo, digamos, justamente fija las reglas de cómo, en este caso, trabajadores y empleadores con el Ministerio de Trabajo como mesa de negociación tienen que fijar una pauta, que es lo que todos los años venimos hablando. Ahora, ¿qué dice? Mire, esto no está funcionando. Y hay una frase bastante interesante que vamos a ver qué dicen después los gremialistas. Dicen algo así. Vamos a sacarlo corriendo a aquellos que vengan a pedirnos por encima de 40%, justamente en esta situación. Así que hay que ver qué va a pasar en este caso con los gremialistas. Yo no sé si Méndez, Eduardo, lo que está haciendo, está fijando una posición como para intentar aquellos pedidos por encima de 30%, intentar bajarlo. Un mensaje al gobierno, muchachos, a ver qué está pasando acá justamente con las expectativas de cara ya al próximo año. La cuestión es que lo que dice hoy es bastante polémico. Perdón, el gobierno salió a contestarle fuertemente, sí, claro, duramente. Tenemos... Por ejemplo, ¿vamos con eso? No, porque lo de Randazzo, por ejemplo, el ministro de Interior y candidato a presidente le respondió muy fuerte, algunos empresarios deberían ser un poco más solidarios. Dijo, el poder económico intentará volver para atrás a través de sus candidatos, ¿no? Sí. Hablar de eliminar las paritarias es un claro gesto en contra de los trabajadores, duro. Muy duro, en este caso Randazzo, hombre de gobierno, también el ministro del área, en este caso Carlos Tomada, que interactúa siempre con Méndez o con los empresarios, dice no vayamos a políticas que bajo la consigna de terminar con la inflación, lo único que hagan sea terminar con la inflación y que lo que crezca sea la pobreza, la desocupación y el desempleo. Bueno, está en el centro de la discusión un poco lo que están diciendo, pero recordemos algo, Eduardo, tenemos un par de placas que me parece vale la pena para que tengamos una idea de qué estamos discutiendo justamente a partir de una ley, que es lo que dice uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, que tiene que interactuar. Estamos hablando acá justamente de Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina, que dice, nosotros, ahora que están negociando, 20%. No más de eso, 20%. Ya hubo gremios que cerraron por encima, de 30%. Recordemos saber algunas paritarias que están en el movimiento, es decir, algunas negociaciones en donde algunas de las mismas estamos ahí dando como las puntadas finales que dicen si no nos ponemos de acuerdo vamos a tener que empezar a tomar medidas. Una de ellas, ayer fracasó una reunión, la Unión Obrera Metalúrgica, que está pidiendo 32%. ¿Qué le dice en este caso la contraparte empresaria? 24%. ¿Vieron? Escucharon que hace un ratito yo les decía que Méndez dijo 20%. Bueno, la contraparte, en este caso de los empresarios, dice nosotros tenemos 24%. Es lo de todos los años, ¿eh? Sí, de este año más fuerte. Más fuerte todavía. Me parece que sí. El año pasado lo más fuerte fue lo de Barrio Nuevo, cuando pidió el 50%. El 50%. ¿No? Después fue bajando, pero... creo que terminó en el 36%, me parece. Pero igual fue fuerte. Pero muy fuerte. Mirá acá, Eduardo, la UTA, 40%. ¿Vos te imaginás? Digamos, eso es lo que está generando toda una situación donde también el gobierno tiene que prestarle atención. Claro que sí. Bueno, la UTA, Roberto Fernández, recordemos que fue uno de los gremios que organizó y fue parte de un paro, que fue un paro importante. Y aparentemente se viene otro de 36 horas. Bueno, esto me parece lo que está poniendo sobre el tapete Méndez y el gobierno está escuchando. El gremio de la alimentación, DAER, 43% pide. Así que tenemos... ninguno le hace... Todos arriba del 40%. Ninguno 20%. No. Ninguno 20%. Ninguno 20%. ¿Tiene que ver poder adquisitivo, discusión, inflación? Sí, claro, tiene que ver con eso. A ver, lo que pasa es que como toda paritaria la discusión es si esto que están pidiendo
todos los años es igual, ¿no? Si esto que piden es inflación futura O pasada. o es la pasada, ¿no? A ver, me parece que hay, digamos, no tengo datos empíricos, sino solamente algunas partes, y a veces en esto me ayudas, Eduardo. El año pasado la inflación fue alta, por encima de 30, con un techo de 40, más o menos, puede ser. Es de 35 y 40. Exacto. Este año, me parece, tendríamos que recién comienza, por lo menos a la hora de las mediciones, que no va en ese camino, que va un poco hacia la baja. Por ahora da la sensación que... Exacto. Entonces, ¿pero qué dicen? No, nosotros estamos hablando mirá, la del año pasado, yo quiero recuperar. Bueno, bancario, 38%. Me das un segundo claro. porque está en línea el doctor Héctor Recalde. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Recalde? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal, doctor Fermino? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría una opinión suya acerca de... Méndez hoy deslizó la posibilidad de eliminar las negociaciones paritarias al considerar que en un país normal dejarían de existir. Primera opinión sobre esto. Bueno, la primera opinión es que nosotros somos un país normal. Descalificar al país no me parece lo mejor. Pero yo quiero diferenciar las cosas, porque también yo investigué bastante, no solamente la actualidad, sino el pasado. A mí, usted sabe que me interesa mucho todo el tema laboral. En alguna época la Unión Industrial se rechazaba los aumentos que empezó dando en el 45 Perón por decreto. Las convenciones colectivas es un derecho constitucional, está establecido no solamente por el artículo 14 bis, sino también la vieja ley 14250. A mí realmente los preposicionamientos para ver cómo, en esto, como usted decía al principio, por cómo se resuelve la puja distributiva, en realidad la paritaria es eso, una puja distributiva, a ver qué resultado tienen. ¿Qué justo medio, por dar menos? ¿Qué justo medio encontramos? Yo pido esto, bueno, exactamente. Encontrémonos en el medio, vemos qué número. Exactamente. Y la realidad, uno tiene que basarse en la realidad, si no se equivoca. A mí no me asustan ni los gritos ni los llantos, porque son preposicionamientos. Lo que sí, y refiriéndome al doctor Méndez, una cosa es discutir desde el punto de vista de un empresario que está defendiendo los intereses de los industriales, las empresas industriales, y otra cosa es hacer afirmaciones que tienen más características de un político opositor, contrario a las paritarias. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más le dolió? Y cuando dijo algunas cosas que no tienen nada que ver, algunas contradictorias. Por un lado se quejó de la inflación, dijo, no somos un país normal. Bueno, en eso por ahí yo puedo llegar a coincidir. La inflación es muy alta en este país. Somos los subcampeones del mundo. Subcampeones del mundo. Déjeme mostrar, no quiero discutir con usted, sino con Méndez. Déjeme mostrar por qué digo de la autocontradicción. Dijo que no había atraso en los salarios. Si no hay atraso en los salarios, porque no hay inflación. Porque los convenios se renuevan hace un año, se renuevan cada año. Eso es cierto. ¿Hay inflación o no hay inflación? En primer lugar, autocontradicción de Méndez. Segundo lugar, dijo, nuestro pueblo vive muy mal. Es una lectura de un partido político opositor, no de un empresario. ¿Por qué? Al revés, lo que ha hecho este modelo, este proyecto político encabezado por la presidenta Cristina, es tratar de acentuar todo el apoyo posible al mercado interno, fortaleciendo el poder adquisitivo del salario para que haya mayor tasa de actividad, mayor empleo y, por supuesto, mayor producción, mayor venta y mayor consumo, que es el círculo virtuoso. Ahora, analicemos el pasado reciente. ¿Qué pasó con las discusiones de los convenios colectivos de trabajo? Fueron en primer lugar, exitosas. no registro ninguna queja, porque no había convenios colectivos de trabajo, que estaban prácticamente las paritarias durante toda la década del 90 hasta el 2003, no había convenciones colectivas de trabajo, no había salario mínimo vital y así no fue, ¿no? Así no fue. Así le fue a las empresas. Todas las paritarias fueron exitosas. Hasta ahora... Bueno, pero aparte, mire, me sale casi con rima, porque uno viene repitiendo esto todos los años. Las paritarias con todos los sectores, tanto el sector empresario como el sector sindical, incluso el Estado a través del Ministerio de Trabajo, las discusiones se han dado con responsabilidad, razonabilidad y escasa conflictividad. Y esto último, por eso le decía, me sale casi como con rima, ¿no? Lo de la escasa conflictividad, cuando uno analiza, pero con objetividad, ¿cuántos conflictos hubo en el país de cualquiera de estos últimos años? Los conflictos que nacieron por las discusiones de las paritarias, de los convenios colectivos de trabajo, tienen muy poca participación en el total de los conflictos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto que nos van a correr a patadas y descalificar
y denostar, no contribuye. Yo creo que el diálogo tiene que ser armonioso. Está bien que cada uno defienda los intereses que representa, es lo lógico. Para eso fueron nombrados los Méndez por los industriales y cada uno de los dirigentes sindicales por los trabajadores. Pero digamos que no sembrar el temor de la crisis, etcétera, etcétera, mire, realmente no contribuye a lo que uno tiene que hacer. Yo diría, si alguien quiere tener posiciones políticas, partidarias, pero tiene todo el derecho del mundo, no lo tiene que hacer desde la representación empresaria. ¿Y usted sino de un a partido quién político. cree de la oposición que representa a Méndez? Que está hablando en nombre de qué candidato. ¿Qué le parece? ¿Qué huele? Usted es político. No sé. Sí, yo creo que habla en nombre de la oposición. ¿A qué partido de la oposición? No sé. La verdad que no lo identifico, no he investigado. Para usted la oposición política. fue y le dijo a Méndez, andá y pegá por este lado. No hace falta a lo mejor. No hace falta, porque ¿qué pasa? Nuestro gobierno fue el que habitó las paritarias, que habitó el salario mínimo vital y móvil, el que ha destinado recursos. Se queja por los impuestos y dice que en otros países los impuestos que pagan todos quienes aportan se ven en obras. Acabamos de hacer una nueva moratoria previsional donde se anotaron 450.000 personas que nunca podían haberse jubilado. ¿Y sabe por qué no se podían haber jubilado? Porque los empresarios los tenían en negro y no pagaban los aportes y contribuciones que tenían que pagar. Tenemos el 97%, lo dijo la presidenta hace pocos días, el 97% de las personas cubiertas por la seguridad social. La cantidad de escuelas que se construyeron, hospitales, se quejaba de que no se construyen en la ciudad de Buenos Aires hospitales desde hace 50 años. Bueno, la verdad, la ciudad de Buenos Aires no está gobernada por el gobierno nacional precisamente, ¿no? Pero hoy estaba viendo toda la inversión que se hizo en el Hospital Rofo, que sí es nacional, en un paseo que hicieron. No estoy haciendo promoción de mi hijo, pero justo el ministro candidato a jefe de gobierno, Mariano Recalde. Sí, bueno, es candidato a jefe de gobierno, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, Mariano Recalde, ¿no? Pero bueno, todo esto son datos objetivos, son datos de la realidad, pero yo digo, si tiene que discutir las paritarias, refiérase a las paritarias, no mezcle las cosas, no complique, porque eso politiza partidariamente. Todo es político y es bueno. Ahora, ¿nos puede explicar, que cada uno de nosotros tenga... Recalde, usted que conoce bien el meollo sindical, ¿no? Y este tipo de discusiones. Sí. ¿Por qué los sindicalistas, por qué los jefes de los sindicatos hoy están pidiendo por arriba del 40%? ¿Qué están hablando? ¿De la inflación pasada o de la que creen que va a venir? No, ahí me parece que tiene que ver, por lo menos por lo que yo he leído, tiene que ver con el impuesto, mal llamado impuesto a las ganancias, se tiene que llamar impuesto a los altos ingresos, ¿no es cierto? Los peronistas creemos en el rol del Estado. El rol del Estado no se cumple si el Estado no tiene recursos. Hay reclamos que son legítimos, porque se dan, por el mínimo imponible de las escalas, a veces se dan situaciones de injusticia. ¿Pero Perón le hubiese cobrado un impuesto a los asalariados? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Pero no se llamaba impuesto a los réditos, no se llamaba impuesto a las ganancias. Porque obviamente si hay alguien que creía en el rol del Estado era Perón. Sí. Pero el tema es, la discusión, creo yo, que hay que dar es a partir de qué ingreso, sea sueldo, sea ganancia, sea lo que sea, a partir de qué ingreso la persona tiene que contribuir para que ¿a usted 15 le parece? Haga escuelas, hospitales. ¿15 le parece bajo? ¿Perdón? ¿Habría que elevarlo? ¿15 le parece bajo? ¿Un 15% de ofrecimiento? No, 15.000 pesos. No, mire, hoy día son 24.000, pero no importa, no quiero dar números porque no soy especialista en la materia. Tal vez las escalas tengan más que ver, más que el mínimo no imponible. De todas maneras, quiero aclarar algo. Hace 3 meses la presidenta dio una respuesta a este reclamo, cuando excluyó al aguinaldo a los efectos impositivos, es decir, no se computaba el segundo aguinaldo del año 2014 a los efectos de pagar el impuesto. Digamos que aquella persona que está trabajando y tiene un sueldo a lo mejor de 22, 23 mil pesos y le descuentan, obviamente reclama y tiene derecho a reclamar. Esto es humano, es justificable. Las respuestas que a veces dan se mezclan con posiciones políticas partidarias, porque realmente no estamos viviendo en el mejor de los mundos. Eso es lo que le pareció, por ejemplo, europea. Héctor, ¿eso es lo que le pareció, por ejemplo, del último paro y del que puede llegar a venir de 36 horas? Mire, yo no creo que haya un paro de 36 horas, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Lo que sí creo
es que el derecho a huelga es un derecho constitucional. Exacto. Y aquellos que deciden ir a la huelga tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y se tienen que ser responsables de lo que hacen. Creo que hay que tener cuidado porque además de ser un derecho constitucional es un instrumento muy importante para defender los derechos de los trabajadores y hay que conservarlo, hay que usarlo y ejercerlo con prudencia y con razonabilidad. Pero bueno, cada uno es responsable de sus actos y no, jamás diría yo, me quejaría, no diría que un paro es político, porque todos los paros son políticos, sí podría decir que tiene mucho olor a política partidaria opositora, que es distinto al paro político. Política es todo. Todo. La política partidaria sí tiene sesgos sectoriales, que es distinto, ¿no es cierto? Pero bueno, acá por suerte hay absoluta libertad de expresión, hay absoluta libertad Totalmente. en cuanto al ejercicio de todos los derechos constitucionales, pese a lo que digan. Y además de los exabruptos del presidente de la Unión Industrial, la verdad que yo soy una víctima de ellos, porque, mire, cada vez que salía alguna ley que reivindicaba algún derecho de los trabajadores, realmente las respuestas injustificadas, le puedo contar una. La primera ley que se sancionó en el año 2006, cuando yo comienzo mi mandato como diputado nacional, tenía que ver con el uso abusivo del poder de dirección de las empresas. Esto en latín, perdonen el latín se llama ius variandi, o sea, el derecho que tiene el empleador a variar las condiciones de trabajo. Tiene un límite, como todos los derechos, no hay derechos absolutos. Dijeron que venía el fin del mundo, uno de ellos el propio doctor Méndez, y realmente no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Lo mismo con otras modificaciones. Hay que tener, digamos, hay que comprender que cuando se fortalecen los derechos, cuando hay seguridad jurídica, cuando hay mejor distribución de la riqueza, llegamos a un país con más igualdad, con más armonía. A eso hay que apostar. No a salir corriendo, a sacar corriendo a nadie, ¿no? Sí. Diputado, gracias por atendernos, fue muy amable. No, gracias a ustedes, Jaime. Gracias, el diputado Héctor Recalde. Señores, vamos a cambiar totalmente.